Bien, allí teníamos un adelanto de un tema central de esta tarde de hoy aquí en El Ojo Blindado, pero decíamos en el principio del programa, estamos a horas nada más de lo que fue la conferencia de prensa del SECOED, anunciando medidas importantes respecto justamente a algunos espacios públicos, por ejemplo, y el hecho de restringir los lugares de mayores concentraciones de público. Pero para conocer mucho más detalles tenemos aquí con nosotros al director departamental de salud, el doctor Luis Eizaguer. Buenas tardes, bienvenido, un placer tenerlo por aquí. Un placer es mío, muchas gracias. Bueno, estas primeras horas con las medidas ya dadas a conocer al público, ¿qué es lo que se espera principalmente a partir de hoy? Además de, me imagino, la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Sí, bueno, creo que estas medidas vienen como consecuencia de la situación en la cual estamos en un rojo importante, un rojo intenso, porque como decíamos ayer y hoy, que el CNAES da 27 y estamos en 42, porque tenemos que tener en cuenta que el interior tiene muy pocos casos. Es decir, que de acuerdo a la densidad de población de la capital, estamos en un nivel como tuvo en algún momento Rivera, Montevideo, es decir, que es más grave de lo que la gente piensa. Eso ha llevado a que las autoridades, lógicamente, ante este hecho tan contundente de que en 2 meses hemos pasado de ser uno de los departamentos ejemplos del Uruguay a uno de los departamentos peores. Por lo cual eso, lógicamente, obliga a una reevaluación de las medidas que se habían tomado precedentemente a las que se tomaron en el día de hoy para restringir la movilidad y poder de esa manera tener un mejor aislamiento de la gente, ya que hemos visto que es muy difícil en determinado grupo de gente que no tomen las medidas pertinentes, lo que ha llevado a esta situación tan difícil para durar. Doctor, hace unos días justamente se produjo la suspensión del campeonato de fútbol de barrios, esto a través de una situación que constató una aglomeración importante, claro, alrededor de la cancha donde se iba a disputar uno de los partidos. ¿Qué le genera esta situación? Y bueno, lo que genera es lo que yo dije, ya he repetido, es la inconducta de la gente. Yo creo que la gente es consciente, porque la gente, yo no puedo creer que en 10 meses, que llevamos 11 meses diciendo cuáles son las medidas para que esto no ocurra, esta situación difícil que vive Durazno no ocurra, no creo que esta gente que se aglomera no sepa cuáles son las medidas a tomar. Sin embargo, siguen en esa tesitura, y lo más triste es que después que les toca empiezan a asustarse, pero ya cuando es tarde. Y yo creo que una de las cosas que ha llevado a que Durazno tenga esta situación es que, si bien tenemos un índice muy alto, tenemos una mortalidad muy baja. Nosotros tenemos en Durazno 11 personas fallecidas. Por supuesto, cada fallecido es una lástima, es una vida que se pierde. Y los fallecidos son sobre todo producto de las residenciales, salvo 2 son residenciales. Es decir, que son personas que el COVID lo que hizo fue acelerar un proceso un poco inevitable en la vida de cada uno de nosotros, llegado a cierto momento. Pero con respecto a la gente que está positiva, en general no hemos tenido mayores complicaciones importantes. Es decir, los CTI de Durazno han estado prácticamente vacíos, lo que hace que la gente haya tomado el concepto de que esto es una gripecita. Y ese hecho, más el hecho de que Durazno durante 9 meses estuvo en una situación privilegiada, la gente cree que esto es pasajero y no tiene que tomar medidas, porque bueno, estamos 7 días guardados y después salimos. Pero esa no es la situación, porque ahora estamos viendo que las complicaciones se ven incluso en gente que no tiene comorbilidad, es decir, no afecciones colaterales, y ya se ha perdido vidas jóvenes. Y bueno, eso puede pasar. Y tenemos que tener en cuenta que esta situación que vive Durazno, si no tomamos las medidas, esto no se soluciona con la vacuna que viene a partir del 1. Para que la vacuna tenga efecto, tiene que tener una vacunación de más o menos 70 o 75% de los vacunados para que haya una inmunidad de rebaño. Es decir, si hay menos el porcentaje, la capacidad de difusión sigue. De manera que no crean que esto se termina el lunes.
vacunándonos. No, esto va a tener 7 u 8 meses que creo yo que de acuerdo a las perspectivas que hay, va a durar la vacunación en este país. Uh-huh. Y basándose en ese número, justamente en ese 75% que usted señala para generar la inmunidad correspondiente, para darle por lo menos una mayor tranquilidad a la población, ¿le preocupan este tipo de mensajes que surgen, las encuestas sobre la desconfianza o desconocimiento, prejuicios sobre todo sobre la vacuna que surgen? No me preocupa, porque uno está viendo que desde el punto de vista estadística empezamos con un 60-65% que no se van a vacunar y ahora estamos en un 30-35%. Yo creo que en la medida que vaya viniendo la etapa de vacunación, la gente se va a vacunar. Creo que no va a haber mucha gente. Por supuesto hay gente siempre que va a tener esa idea, como la hay ahora actualmente, gente que dice que las vacunas no sirven para nada, que bueno. Pero no, yo creo que por supuesto que hay que hacer una buena política de concientización y de difusión, pero de cualquier manera la gente no es tonta, la gente progresivamente va a ir viendo que la vacunación es un elemento imprescindible en esta lucha que tenemos con esta pandemia. Pero además hay otra cosa, los hechos lo van a ir viendo, porque primero estoy seguro, y ya se está viendo, para poder viajar va a haber que estar vacunado. Sí. Eso no hay ninguna duda, nadie va. Y después va a haber otra cosa que me parece que no es menor. Una fábrica, un emprendimiento productivo para tomar obreros, yo creo que en la dualidad de tomar un obrero vacunado y un obrero no vacunado, seguramente va a tomar el obrero vacunado, eso no me cabe la menor duda. Por lo cual creo que es una cosa inevitable, así como ahora ponemos en tela de juicio eso, pero fíjese que para sacar el carnet de salud, la mujer tiene que tener la ecografía de mama, el Papa Nicolau, la vacuna antitetánica, la jura de la bandera. Uh-huh. Sí. Son cosas que parecería, sobre todo la última, que parecía que bueno, no juré la bandera, bueno, pero si no juré la bandera no puede trabajar. Y bueno, la vacuna creo que es muy importante también. Uh-huh. De manera que creo que los hechos a la larga van a hacer que la gente se vacune y quedará una ínfima proporción de gente sin vacunar. ¿Usted cree que estas demoras que se produjeron y algunas versiones encontradas entre intermediarios, entre la farmacéutica y la versión que tenía el gobierno oficialmente, también generaba un poco de desconfianza primero sobre la llegada de la vacuna y luego sobre la eficacia de la misma? No, sobre la eficacia de la misma lo estaban diciendo los organismos internacionales, sobre cuáles eran, 90, 95, 94. Yo no creo que ninguna de las vacunas y estos organismos internacionales y laboratorios están diciendo cifras falsas, porque eso es delito y bueno, internacionalmente después los laboratorios son castigados. Con respecto al descreimiento y las dudas que hubo sobre la llegada de la vacuna, yo creo que están dados, primero, tal vez manejado un poco políticamente. Uh-huh. Primera cosa, aquí en Uruguay todo se politiza, ¿no? Hasta la vacuna se politiza. Sí, por supuesto. Después tenemos que tener en cuenta que somos un país muy chico. ¿Qué es para un laboratorio vacunar 2,5 millones de personas? No es nada. Es decir, entonces, en general, ustedes ven la lucha que hay entre los países grandes. Europa, que cierra las fronteras para que la vacuna no salga. Bueno, Estados Unidos, ni que hablar, Brasil. Y nosotros no somos nadie. Entonces, conseguir la vacuna no fue fácil. Pero además creo que el gobierno actuó muy bien en evitar la intermediación. Uh-huh. Es decir, porque aquí lo que hubo fue que el intermediario dijo que Uruguay no había hablado con él, y Uruguay había ido por la vía más directa, que es con el dueño del circo. Y aquí tenemos la vacuna el primero. Si nosotros vemos que Argentina, que supuestamente empezó hace un mes más o menos, y tiene el 0,3% vacunado, con todas las idas y venidas que tuvo nuestro vecino, lamentablemente, y Brasil, lamentablemente, nosotros creo, y estoy seguro, y tengo fe, que nosotros las cosas las hacemos, en general, Uruguay las hace más seriamente. Uh-huh. Creo que una semana antes, una semana después, no afecta en nada la evolución de esto. Pero sí, lo que estoy seguro, y es que lo que tiene que asegurarse este país,
que cuando empiecen a llegar con la cadencia que el presidente lo manifestó la noche anterior. En cuanto a Durazno, ¿qué perspectiva encuentran justamente cuando se empieza a dar la vacunación aquí, justamente en nuestro departamento? Hay un estudio al respecto sobre la cantidad de población que destine primero esa prioridad, que hablábamos de la población de riesgo, mayores de 60 años, personal de salud. ¿Se estima eso estadísticamente de alguna manera? Sí, ¿Hay algo previsto? Nosotros están haciendo todos los números, no tengo por supuesto en este momento de memoria, los números de cada uno de ahora, por ejemplo, en la primera etapa, cuántos nos tienen que llamar las planillas, de cuánto es de enseñanza, cuánto de bomberos, eso nos tiene que traer ahora, nos están haciendo las planillas correspondientes para saber nosotros cuántas vacunas tenemos que tener ya en esta primera etapa. Pero esas planillas todavía no las tenemos, porque a la prueba está que pensamos que venía la Pfizer y vino la Sinovac. Sí. Es decir, de manera que ahora estamos haciendo el planillado distinto, de manera que hoy es martes, yo creo que para mañana, para pasado, vamos a tener todo el planillado completo de cuál va a ser el número total. ¿Cómo se encuentra en este momento el personal de salud en cuanto a lo que había sucedido? Y aquí voy a recapitular algo que ya ha pasado, pero nunca está de más la oportunidad de conversarlo. Me refiero a aquel enfrentamiento, aquella polémica o tensión con el prestador privado de salud. ¿Esto se pudo solucionar? ¿Hay un mejor diálogo hoy por hoy? No, diálogo siempre lo hubo. Lo que hubo fueron dos visiones diferentes en el tratamiento de algunos elementos importantes con respecto a los contactos. De manera que por un lado se hacía de una manera y por otro lado se hacía de otra. Y bueno, cada uno después tuvo los resultados que tuvo, y bueno, pero el diálogo siempre hubo y creo que en este momento más o menos se han solucionado los problemas. Fueron dos distintos caminos y bueno, uno tuvo un resultado, otro tuvo otro, pero bueno. Lo que hubo concretamente, doctor, entonces era una diferencia de enfoques. Claro, una diferencia de enfoque con respecto a los contactos. Eso fue una diferencia que, bueno, después se hizo una revisión, los resultados dieron una cosa por un lado y otra cosa por otro, y bueno, eso fue una cuestión que quedó ahí, cada uno defendió su posición y cada uno tuvo sus resultados, y creo que en este momento no tenemos el foco que tuvimos en uno de los prestadores que fue bastante importante. La renuncia en aquel momento, en realidad renuncia no, fue una salida transitoria de Vidalín del SECOED como presidente del mismo. ¿Usted cree que también depuró un poco ese conflicto, generó más tensión esa actitud de repente desde el impulso por parte del intendente? No sé, eso pregúnteselo a él, sí. Que es el destinatario de la pregunta. ¿Pero eso no generó justamente algún problema en el SECOED? Sí. En el SECOED no, ningún problema. No, porque estuvo unos días, se separó, se autoseparó del cargo y estuvo el secretario que lo hizo con mucha experiencia y mucha capacidad y SECOED sigue trabajando en forma correcta. Y que el Ministerio de Salud Pública haya respaldado el accionar de Camedur, que haya dado justamente el crédito de que se amparaba en la resolución del mes de octubre, ¿eso también ayudó a que ese conflicto finalizara rápidamente? No fue. El Ministerio le amparó circunstancialmente, pero dejó a la otra institución libre de que hiciera lo que estaba haciendo. Hoy por hoy, ¿siguen con enfoques distintos? No, eso voy a decir el enfoque, lo que sí sé es que están trabajando en forma normal. No sé cuál es el enfoque que está haciendo en este momento, si algunas cosas cambiaron, me consta que cambiaron, y lo que sí sé que los niveles de afectación del personal de salud es correcto. ¿Usted cree que hubo una demora por parte de Camedur para informar sobre los casos? Porque seguramente si no hubiese saltado en ese momento tal vez ese conflicto a través de los medios de comunicación hubiese demorado un poco más el hecho de la confirmación oficial del prestador privado de salud. No sé si hubo demora, eso no le podía decir. Ellos en ese aspecto pregúntele a Camedur cuál fue la actitud de ellos, cómo lo siguieron, si hubo demora, los motivos por los cuales se trabajó de esa manera, pero eso yo creo que las autoridades de Camedur están más en condiciones que yo de contestar ese tipo de preguntas. ¿Su relación cómo es con las autoridades correcta, de Camedur? Muy correcta. ¿Sí?
¿Nunca hubo un enfrentamiento en ninguno de esos momentos? ¿Un distanciamiento? No, en ningún momento. En cuanto a algunos focos en estos últimos tiempos, una de las situaciones que nos llamaron la atención desde los medios de comunicación fue lo que sucedió con el Departamento de Obras, donde hubo varios casos, incluido el del director de la división, el arquitecto Matías Cabrera, y sin embargo esto no aparecía en el informe del SECOED durante esos días. ¿Por qué sucedió eso? No, siempre apareció en todos los casos. Pero no se informaban, justamente en el informe diario del SECOED no el informe del SECOED no da nombres. Pero justamente cuando pasaban en algunos lugares, sin decir, por ejemplo, cuando se referían a los residenciales, de no estigmatizarlos, es verdad y todo eso, pero al haber un foco en la Intendencia de Durazno, nada más y nada menos, tal vez hubiese sido oportuno de todas maneras confirmarlo, no con nombres obviamente, ni nada de eso, pero no se detallaba justamente que había en un lugar de la Intendencia. No, lo que pasa es que no hubo foco. Hubo casos aislados. No se considera foco. ¿Y cuándo se considera foco entonces? Foco cuando hay un número determinado en un mismo sector. Pero estamos hablando de 5 casos. Sí, pero 5 casos en sectores diferentes. ¿Y el origen que se constató ahí cómo fue? No, es muy difícil saber el origen. ¿Quién fue el primero? Es prácticamente imposible. Porque en un momento se hablaba de una funcionaria que había sido justamente el origen de esos contagios. Nosotros tenemos los nombres de los funcionarios positivos. Tratamos a veces de ver el origen, pero es muy difícil a veces. Es como los residenciales, el origen, y sí, posiblemente fueron las personas que van y vienen, pero qué persona es muy difícil. A veces contactamos los casos, pero no los verifican. ¿Y la situación del Corralón tampoco es un foco? No. ¿Están yendo a trabajar o se los está aislando, se los ha ido? No, está yendo, hay 2 personas y están yendo a trabajar y se va a hacer como medida precautoria una hisopado aleatorio. ¿Y en qué consiste eso? Hisopar toda una sección. ¿No se pensó en el cierre del Corralón o tiene que ser un foco para que ello pase? No, en ninguna, no se debe cerrar ninguna empresa, salvo que no haya ningún funcionario, claro. Si no hay funcionarios acá, usted tiene que cerrar. No, porque en un momento, por ejemplo, cuando pasaba lo que le manifestaba del Departamento de Obras, se había determinado la suspensión por un par de días, por ejemplo, de la atención al público. Eso era una de las medidas que se había tomado. Pero, no sé, en el Departamento de Obras, no sé, eso no lo conozco, eso en todo caso, a la gente encargada. Pero me llama la atención, ¿usted no sabía de eso? No sabía. Porque al no ser foco, como usted me manifiesta, entonces, digo, es una situación similar la del Corralón, con algunos casos confirmados. Sí, pero esos son órdenes de la institución, no nuestra. ¿De la Intendencia? Digo yo. Pero no actúa con recomendación justamente suya. No. ¿Cuál es la competencia entonces de la Dirección de Salud en ese caso? La competencia de la Dirección es contactar a los positivos y a los contactos. ¿Y en el caso del complejo deportivo también es igual? ¿De cuál? Del complejo deportivo del Estadio Landoni. Que también hay casos y hay personas aisladas en este momento esperando. No hay nadie. ¿No hay nadie? Habían 3 casos y habían funcionarios también a la espera. Incluso he hablado con alguno de ellos. Bueno, puede ser. ¿No tiene conocimiento tampoco de esto? Desconozco. Pero entonces, ¿cómo? A ver, disculpe esto, doctor. No, por favor. Quiero que me aclare esto. ¿Cómo entonces se coordinan las acciones entre usted como director de salud en el SECOED y el intendente? ¿Cómo se informan estos casos? Porque me llama la atención de que ocurren en distintas secciones de la Intendencia de Durazno, en funcionamientos importantes, el Corralón, la Dirección de Obras, complejo deportivo, lugares con mucha movilidad realmente de funcionarios, y que el director de salud esté en desconocimiento de ello, o con lo que ocurre, por ejemplo, con los comunicados. ¿Cómo? No le tiene que llamar la atención. Es decir, nosotros, la función nuestra es contactar los positivos y los contactos, y esos son separados del cargo. ¿Pero no se los comunica de todas maneras la Intendencia? Por supuesto. Bueno, entonces sí, hay conocimiento. ¿De la Intendencia? No, de usted. ¿Y seguro? Bueno, entonces sí, cuando le digo... Bueno, capaz que no entendí la pregunta, perdone. Bueno, se la reformulo entonces. Entonces sí estaban conocimientos sobre usted dice que no son focos, está bien,
sobre las situaciones entonces de contagios en determinados lugares de la Intendencia. Claro, sí. Bien, sí, bien. claro. Tal vez el error fue mío en la pregunta. No, la verdad pero es que no lo entendía, usted no se explicó bien. No, sí, no sé, pero me llamaba mucho la atención, estaba entrando en un ruido, no puede ser que el director departamental de salud no lo supiera. No, estése tranquilo. Bueno, está bien. Respecto también a situaciones que han ocurrido con fiestas clandestinas, estas denuncias que han surgido en los últimos tiempos, ¿tienen que ver con sus expresiones sobre una cierta... sobre un cierto grupo de la sociedad, el que usted se refirió como un grupo de mayor nivel cultural que no estaba cumpliendo justamente con las medidas? No, yo dije sí, hay gente que no cumple con las medidas. Por ejemplo, ¿quiénes son? Porque No, cuando, no. cuando se refiere, por ejemplo, a las personas de un alto nivel social y cultural. No, alto nivel no, yo digo nivel medio, no alto nivel. Un nivel medio, gente culta que hace fiestas. ¿Y cuál es esa gente culta? No, ¿Profesionales? No se puede nombrar. Usted sabe cuál es la situación. ¿Cómo va a nombrar quiénes son? No es nombrarlos, pero sí se puede saber justamente en qué sectores de la sociedad se originan. Porque muchas veces gente pudiente o de determinada clase social, y no es una discriminación ni una estigmatización, pero surge muchas veces que gente que goza de ciertos privilegios que otras no en la sociedad, hacen fiestas, y lo sabemos muchos, se hacen las denuncias y muchas veces queda por esa, o gente que incluso forma parte de esa élite o de un nivel más elevado culturalmente, no cumplen, por ejemplo, con la cuarentena, no cumplen con el aislamiento, no informan sobre los contactos. Ese es el problema que tenemos y por eso llegamos a esta situación. Gente que no contesta, ya lo mencioné, gente que no contesta, gente que no nombra los contactos por razones, no sabemos cuál es el motivo, por preservar la intimidad de la persona o para que no tenga la cuarentena, y por eso hemos llegado a esta situación. Acá me aporta justamente alguien que tiene que ver con el complejo deportivo, que son 4 casos en este momento. Puede ser, sí. 4 casos y están 8 en este momento esperando los hisopados. Puede ser, sí. En este momento. O sea que esas son las cifras correctas. ¿Usted no sé. Bien. Nosotros, sí. Si yo sé nombres, no sé de dónde son. A veces sabemos porque se conocen, alguna gente los conoce, y nosotros informamos a la institución. Y la institución entonces dice, fulano de acá, pero nosotros no sabemos, yo no conozco a todo el mundo. No, por supuesto, doctor, pero justamente cuando estamos tratando de ver los nexos y las formas de conexión que hay entre los contactos. Nosotros los contactos son con las personas y los contactos, nada más. Pero, por ejemplo, si se dicen 5 casos, que no son tantos, por ejemplo, como decíamos en el Departamento de Obras, sí, tenemos 172. ¿Es tan difícil conocer justamente los nexos epidemiológicos? Es difícil, sí. ¿Por qué? Y es difícil, porque no es fácil. ¿Pero por qué no es fácil? ¿Por los familiares? Pero no es fácil porque a veces la gente no dice los contactos, no los localiza, no localizamos los contactos, no localizamos, no contesta el teléfono. ¿Y no se ha pensado justamente que la normativa ampare justamente a las instituciones de otra forma cuando no se dan este tipo de datos, que no se llamamos a la policía. ¿Y la policía acciona ahí? Sí, por supuesto. Pero ya ha pasado, por ejemplo, que la policía haya intervenido directamente en estos casos. Claro. ¿Y en qué termina, por ejemplo? ¿En que la persona la policía le hace una advertencia. ¿En qué consiste la advertencia? ¿En que tienen que presentarse a declarar? Y tiene que firmar. No, declarar no. Tiene que firmar que fue advertido y tiene que a los 7 días ir a soparse. Y si se los ve, por ejemplo, se los denuncia, si alguien sabe de otra persona que está incumpliendo el aislamiento y lo da a conocer a las autoridades, ¿hay acción también inmediata por parte de la policía, por ejemplo? Pero hay que denunciarlo. Porque a veces hay denuncias anónimas, no sirve. Porque cualquiera puede denunciar a cualquiera. La denuncia tiene que ser por escrito, con firma del denunciante. Y eso no sería justamente una forma de descuidar un poco al que denuncia, porque muchas veces se puede tener miedo de a quién se denuncia. Por ejemplo, cuando hablamos de esos grupos de personas cultas, y muchas veces son gente con mucha influencia, y que a veces son ciertamente amparadas, parezco un loco conspiranoico diciéndolo, pero es cierto, hay gente que en realidad ¿Amparada por quién? Y bueno, por mucha gente, porque tiene más influencia que otra, y de repente se lo protege más que una persona con menos influencia en la sociedad. ¿Amparadas por quién? Y bueno, doctor, muchas veces por la propia sociedad entera, por ser de tener un determinado estatus. Yo creí que decías por nosotros. No le estoy diciendo, no me consta. Pero justamente eso genera que las autoridades incluso a veces tengan un cierto
un cierto freno para tener acción, porque la sociedad se lo impide muchas veces No, eso, también. eso no es cierto. Seguro si un profesional se lo denuncia, por ejemplo, como ha pasado en algunas ocasiones, No, y que... eso no es cierto. Aquí en nuestra administración no hay ni colores, ni nivel cultural, ni nivel económico. Le digo para que tengan en cuenta. Y la situación respecto a lo que sucede en los espacios públicos, ¿De qué? ¿lo preocupa en este momento? Sí, Por claro, ejemplo, lo claro. que sucedió hace unos días con la policía, que cuando pretende, por ejemplo, desconcentrar las aglomeraciones, hayan respuestas hostiles por parte de la sociedad. Claro. ¿Y cree que ha faltado respaldo a la policía? ¿Faltó respaldo de la gente? No, en No, y general. respaldo también a nivel institucional, ya sea de justicia, de intendencia. No, yo creo que la policía está respaldada. ¿Usted cree que con esto es suficiente, que no se necesita un poco más de mano dura, como dice la gente? Yo muchas creo veces? que eso depende del Ministerio del Interior. ¿Y usted está conforme con el accionar del Ministerio del Interior respecto a esto? Yo creo que sí, correcto. ¿Usted no ve desamparado al policía en determinadas acciones? Eso depende de la policía, yo no lo veo. Y concretamente en Durazno. Nota que hoy, por ejemplo, se podría hacer lo que se establece a través de estas medidas de hoy que se dieron a conocer, por ejemplo, que a las 10 de la noche el policía se sienta garantizado desde el punto de vista institucional de decir, bueno muchachos, vámonos de acá, se terminó la reunión, por no decir otro término, que sea más en criollo, que no va a tener una respuesta violenta por parte de la gente, que no va a ser absorbido justamente por esa masa eso depende del momento. de violencia? Depende del momento. ¿Y cómo se garantiza justamente el funcionamiento y que se cumpla, más allá de la conciencia, por ejemplo, que la gente se vaya de esos lugares? Que sepa que a las 10 de la noche no puede estar más, por ejemplo, reunida en un determinado espacio natural, en un espacio público, ya sea una plaza, la avenida Frugoni. Es muy difícil a veces entrar en la conciencia de la gente. Más de explicarles las consecuencias que puede tener, la gente después actúa de manera a su mejor saber y entender. Doctor, cuando yo me refiero al respaldo a la policía, usted conoce justamente de qué se trata esto, usted fue intendente en algún momento y usted tuvo una participación especial en lo que tiene que ver con el respaldo de la figura policial. Recordamos, muchas veces usted tenía una cierta incidencia en el sentido de darle la garantía al policía para actuar sobre espacios públicos. Y hablamos de tiempos de normalidad, ¿verdad? Pero se producían desórdenes en nuestra ciudad. Es conocido que hace muchos años hay una cierta convivencia difícil con un sector de la población, y no estoy estigmatizando a nadie, sino que a veces pasa que justamente son tiempos más violentos. Hay grupos que se sienten ciertamente ganadores de los espacios públicos o que tienen una cierta impunidad de la que pueden gozar a través de, bueno, no sé, la aprobación de la gente, el hecho también de que a veces en los medios de comunicación los mensajes de violencia son un poco más amparados que antes también. Eso ocurre por la globalización todo un contexto general que abarcaría horas de discusión. Pero en definitiva usted sabe de qué se trata eso, y a lo que me refiero, usted, conociendo eso, ¿no cree justamente que a veces al jefe de policía, a las autoridades policiales les falta ese respaldo de que vaya la figura máxima política de nuestro departamento y esté junto a él, y que no quede solamente, bueno, el policía quedó allí a la espera justamente de tomar las medidas? Eso creo que tendría que preguntarse el jefe de policía. No, pero a ver, se lo pregunto a usted justamente. No, pero yo no tengo por qué Y usted, contestar en este contexto, justamente como director departamental de salud y habiendo conocido la función de intendente, ¿usted en ese lugar no tomaría un lugar un poco más fuerte ante la sociedad? Yo creo que la policía está actuando muy bien. Sí, la actuación del jefe de policía es excelente. Sí, creo que es indudable eso, pero de todas maneras, muchas veces la policía se siente en soledad respecto a su actuación. No me lo han manifestado. ¿No se lo ha manifestado nunca? No, nunca. ¿Qué le manifiesta entonces la policía en las reuniones del SECOED? Yo con respecto a la policía, yo me encargo de la parte sanitaria. La policía es un problema personal de la policía. ¿Pero qué manifiesta, por ejemplo, la policía en esas instancias con usted, con el intendente? No, se lo pregunta usted pregúntame a mí lo de la sanidad, de la policía. No, pero me refiero justamente porque en base a sus recomendaciones muchas veces actúa la policía. Bueno, pero lo que dice la policía en SECOED se lo pregunta a la policía. Bueno, bien, vamos entonces a los aspectos sanitarios. Si no me va a contestar de eso, también vamos a los aspectos netamente de salud. En Sarandí y el GI me hablan de que tienen 3 casos confirmados y que no han encontrado la presencia del director del hospital de Sarandí. ¿Está de licencia? No sé. ¿No se ha comunicado con él? No sé, no, eso depende de la dirección de la dirección del hospital.
¿Y no le compete a usted como No. director departamental de salud? ¿No No, puede no. comunicarse y saber justamente del No, caso? no me compete. ¿No le llama la atención que el director del hospital en estos momentos justamente... no sé, no y en sé. este contexto no esté, que esté de No sé licencia? no sé si está de licencia. ¿Usted podría confirmar eso en algún momento? No tengo ningún... podría confirmarlo, pero no tengo por qué hacerlo. ¿Y cómo ve el comportamiento justamente, ya que hablamos mucho de la ciudad de Durazno, del interior? ¿Qué impresión se ha llevado de Sarandí del Chi, del Carmen, de Carlos Reyes? Lugares que han tenido casos, pero rápidamente han sido, Claro. han sido contrarrestados. Sí, perfecto. El interior ha trabajado muy bien. Ujú. Pero, volviendo justamente a eso del hospital, ¿nunca le han manifestado, por ejemplo, esto que le planteo? Porque, a ver, lo he hablado con colegas, lo he hablado con ciudadanos en sí, de Sarandí del Chi, de que ¿De qué? le llama la atención, pero 3 casos confirmados y justamente el director del hospital no está presente. Eso tiene que tener que averiguarlo con la directora del hospital de Durazno. Pero me llama la atención nuevamente, la Dirección Departamental de Salud no tiene incidencia en esto, no puede tener por lo menos un exhorto al director, al director del hospital. El hecho de tener 3 casos no tiene que estar el director del hospital. Si está todo controlado, nosotros tenemos todo controlado, los 3 casos y los contactos. Ese es el control que tenemos. El director del hospital no tiene, en ese aspecto no tiene mayor incidencia. Uh-huh. ¿Pero a usted personalmente no le parece un mensaje preocupante por lo menos? No. De que no esté el director del hospital, ¿no le parece por lo menos institucionalmente que es algo que por lo menos presenta una omisión? No, tiene su derecho a licencia. Si es que está licencia, no sé. Uh-huh. ¿No genera justamente una ausencia de autoridades o confía en las autoridades que están allí presentes también? Perfectamente. Uh-huh. Y de esos casos justamente desde el interior, que a veces puede ser más difícil también de saberlo, más que en la ciudad, No. ¿o se facilita más con el contacto de allí? Es lo mismo. Uh-huh. Una de las preguntas que nos hacíamos entre colegas hoy, de mañana, concretamente con Fabricio Volpe, es el hecho de generar medidas más duras que se decían del SECOED, o por lo menos poner un poco más el impulso sobre el control de ciertas situaciones. Usted, por ejemplo, ha manifestado que la mayoría de los casos se da a nivel intrafamiliar. Eso es lo más difícil de controlar. Bueno. Entonces, ¿a qué se apela? ¿Solamente a la responsabilidad? No, y el control de la familia. Por ejemplo, ahora nosotros, cada caso familiar, vamos a hisopar toda la familia. Si se constata un caso en una familia, ¿se hisopa toda? Se hisopa la familia. ¿Pero a los que viven dentro de ese núcleo familiar, claro, o también a los contactos, por ejemplo? Bueno, los contactos, si hay contactos declarados, los contactos, y a la familia entera. Uh-huh. Y también se piensa en contrarrestar estas situaciones de que no se dan los casos, o sea, no se brindan a través de los testimonios los contactos, es decir, por ejemplo, cuando se niegan a decir que estuvieron en un cumpleaños con un tío, con un abuelo, con un hijo. No entiendo la pregunta. Claro, si se piensa contrarrestar eso de alguna manera, porque eso también es controlar el ámbito intrafamiliar, porque los cumpleaños familiares se dan frecuentemente y lo que más se da. Si se niegan, no podemos obligarlo. Es decir, es como cuando va un preso a declarar y no declara. Y no declara. Y no hay ninguna manera coercitiva ni violenta de hacerlo declarar. Y un positivo que dice yo no tengo contacto y nos quedamos en eso. No podemos llevarlo preso, no podemos golpearlo, no podemos agredirlo. Ahora que me dice eso de los contagios en el núcleo familiar, ¿tiene que determinar determinado pasaje de tiempo, 48 horas, ¿verdad?, para hisoparse, o si de repente pasó un lapso superior al de 48 o 72 horas ya no se le hace el hisopado al núcleo familiar? El hisopado se hace enseguida. ¿Sí? ¿Así el contacto ya ha sido hace una semana, por ejemplo? El contacto se hace. Si se localiza un foco en una familia, la familia cuenta de 3 personas que viven todas juntas, ¿no? Sí. La familia que vive junta, no la familia. Si yo tengo un familiar de Montevideo, no voy a hisopar el de Montevideo. La familia que vive junta sí hisopa enseguida, o al otro día. Y después a los 7 días. Ese es el protocolo. ¿Cómo se encuentra en este momento el panorama de los residenciales? Perfecto. ¿Las visitas siguen suspendidas? Sí. ¿Y hasta qué momento no se ha determinado? Y con el rojo que está Durazno es imposible. ¿Qué manifiestan desde los residenciales justamente, sabiendo además el riesgo permanente en que incurren las personas mayores, pero por sobre todas las cosas es el hecho del entorno que muchas veces rodean a las personas de cierta edad con familias extensas, ¿verdad?, que surgen y pasa mucho en ciertos lugares de la ciudad? Esto también, por ejemplo, podría generar
la mayor dificultad para seguir un nexo epidemiológico si se contagia una persona mayor, que a veces no son de residenciales, justamente, pero sí en su casa se pueden contagiar a través, no sé, de los nietos, de personas jóvenes. ¿No sería mejor derivarlos a los residenciales, por ejemplo, para evitar este tipo de situaciones? Mandar, ¿cómo lo entiendo? Claro, a las personas mayores, ¿sería mejor mandarlos a los residenciales para evitarlos? Eso es voluntario, es de la familia. Uh-huh. Pero ¿sería de mayor riesgo o sería de menor riesgo hacerlo en este momento? Que una contagiada familiar se la lleve a una No, residencial. para evitar los contagios. ¿Sería mejor que vayan a un residencial o es de Pero mayor eso riesgo? depende de la familia. Yo no puedo mandar a mi abuela, obligarla a ir a la... No, pero se lo digo desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo lo evalúa usted? Si la familia decide enviar a las personas a un residencial, por ejemplo, para evitar que esté interactuando con gente joven, que son familias grandes, numerosas, y prefieren que estén en un lugar donde por lo menos se los cuide porque son personas de riesgo. Vos decís que la familia contagiada que quiera sacar la abuela o eso. Sí, exactamente. Y bueno, eso es, si ellos quieren sacarla, que la saque. Uh-huh. Pero eso es voluntad de la familia. Decir, yo llevo a mi abuelo o a mi padre a una residencial. Eso no depende de nosotros, ni mucho menos. Es decir, yo creo que una familia que quiere tener a su madre, a su padre, dentro del núcleo familiar, y no aislarlo en una residencial, bueno, lo que tiene que hacer, digo yo, es aislar la abuelita, ponerla en una habitación, o si son toda la familia contagiada, bueno, la abuelita aparte. Ahora, si es un contagiado, la abuelita está con otra familia y el contagiado está aislado. No sé, capaz que no entiendo la pregunta, ¿verdad? No, yo creo que sí la entendió. Lo que no me contestó justamente usted como médico, como director departamental de salud, ¿usted cree que eso podría ayudar justamente a evitar los contagios? Pero yo le contesté que eso es voluntad de la familia. Sí, pero más allá de la voluntad de la familia, ¿usted cree que...? No se ha puesto en telejuicio eso. Bien. ¿Qué espera para estos próximos días? ¿Que la gente realmente tome la responsabilidad después de estas medidas? ¿Usted cree que va a tener algún tipo de incidencia? ¿Qué tipo de públicos usted cree que va a destinarse justamente la mayor conciencia? Hasta ahora, donde más se concentra es la juventud. La juventud. En los espacios públicos. Es la más difícil. ¿Y esos son los que justamente impiden los contactos? ¿Que ustedes lleguen a poder contactarse con esos nexos de los contagios justamente de COVID-19 en estos últimos tiempos? ¿Son jóvenes? ¿Los que impiden justamente los que se niegan más a dar los contactos son personas mayores también? Es diverso, no hemos hecho un estudio estadístico de quiénes son porque nosotros cuando llamamos por teléfono no preguntamos la edad. ¿No preguntan la edad? No, después que el contagio es un contacto y es positivo, el positivo sí, pero no de los contactos. No la edad de los contactos. O sea que no hay un seguimiento estadístico, por ejemplo. ¿Cómo no? Sí. Bien, pero de los positivos todos. Bien. De los contactos no, fíjate que los contactos son alrededor de 3.000-4.000 en este momento en Durán. Uh-huh. Tener la edad de todos no es tan fácil. Me imagino, pero la mayoría de las personas contagiadas hoy son jóvenes. Hay de todo. ¿No hay un rango mayor, por ejemplo, de edad que tenga una diferencia sobre otra? No, por supuesto, los niños, los adolescentes son mucho menos. Claro, pero por ejemplo... Si el promedio de edad son 48, 49. Bien, gente joven. Sí, o por lo menos relativamente joven. La edad media. O por lo menos relativamente joven, que seguramente se integra con gente también mucho más joven, porque pueden tener hijos, sobrinos, sí, claro. Pero también con gente mayor, porque pueden tener padres o tíos. Sí, claro. Pero justamente los que se niegan a dar esos contactos son más personas jóvenes. Usted no tiene en este momento una base para terminarlo. No, es variado. En general la gente de mayor edad es más consciente. Es decir, una persona de 70, 75 años que se niega es muy difícil. En general hay gente joven, gente de trabajo que no quiere cuarentenarse y eso en general, ¿no? Uh-huh. Porque son gente que trabaja. La gente que está jubilado, que está en general da los contactos, no tiene problema. En general. Uh-huh. Y en este nivel rojo en el que está Durazno, ¿usted cree que sería descabellado, por ejemplo, pensar en alguna medida de seguridad mucho más fuerte? Por ejemplo, restringir por completo la movilidad nocturna. No. ¿Usted lo pensaría como algo también aplicable? No. ¿O lo ve totalmente fuera de lugar? ¿Fuera de lugar? ¿Nunca pensó, por ejemplo, eso? ¿Nunca se le pasó por la cabeza que eso ocurriera? No. ¿No daría resultado para eso? No creo que no. ¿Y la movilidad, entonces, usted cree que en este momento no va a seguir generando esta ola de contagios? Creo que estamos haciendo lo posible para que no.
Ujú. ¿Hay un plazo establecido más allá de este 8 de marzo, que es donde van a evaluar si estas medidas han dado resultados? ¿Hay una fecha estipulada para saber si realmente esto puede dar otro salto, por ejemplo, de aquí a abril, donde estaría la mayor parte de la vacunación, según lo planificado por el Nosotros gobierno? tenemos el plazo del 8 y ahí veremos la evolución de esto. Doctor, muchísimas gracias. No,